Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra. Rogamos que nos guíes a través de ella por medio de tu Santo Espíritu y que podamos comprender también no solamente lo que acontecerá, sino en nuestras vidas, qué nos demandas, qué pides para que nosotros hagamos en estos tiempos. Bendito seas, ponemos este tiempo en tus manos, rogamos que seamos bendecidos y también bendición. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y este pasaje empieza diciendo: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Aquí muchos interpretan, ¿verdad?, que se refiere a la iglesia. Sin embargo, aquí prácticamente se refiere a aquellos que entendieron la creación de Dios y que entendieron que había un Dios creador. Es decir, el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se entiende que hay un creador y le dan culto a un creador. El pueblo de Israel había recibido directrices de cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. De hecho, había escogido a una de las tribus, la tribu de Leví, le había dicho cómo se debía vestir, qué debían comer, qué no debían comer, cómo deberían ser sus lavados de purificación, los sacrificios, cuándo, cómo, qué días, etcétera, etcétera. Pero ellos no hicieron caso a la palabra de Dios. Entonces fueron hallados por los que no invocaban su nombre. Ahora dice: extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde. ¿Cómo se dirige al pueblo de Israel? Como pueblo rebelde. ¿Sabe? Nosotros en estos días hay una gran confusión porque parece ser que Dios dice pueblo rebelde, pueblo desobediente, pueblo idólatra, y nosotros decimos: ¡ay, el pueblo de Dios! Pero Dios no lo cataloga así, porque Israel le ha dado la espalda a Dios. ¿Cuándo lo hizo? Lo acabamos de celebrar, la muerte de Cristo. Acabamos de recordar la muerte de Cristo. Rechazaron a su Mesías. Por lo tanto, Dios también los dejó. Ahorita el pueblo de Dios prácticamente es la iglesia. Ahora, no es sustituto de Israel, porque otra vez volvemos a que Dios es un Dios de pactos. E hizo un pacto con la casa de David. Entonces entendemos que Dios no ha desechado a su pueblo, porque también el apóstol Pablo nos los dice en Romanos capítulo 11. Entonces Dios dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y aquí de alguna forma nos hacemos la pregunta: ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que ocupa mayor tiempo nuestra mente? ¿En qué pensamos? Porque eso podría ser nuestro ídolo. Porque eso podría ser de alguna manera lo que nos desvía de Dios. ¿Sabe? Cuando la gente se entretiene en su pensamiento, en prosperidad, en pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, allí está su tesoro también, allí está su corazón. Y este pueblo se había prácticamente ido en pos de sus pensamientos. Ellos querían cumplir sus deseos, pero sus deseos iban contra los deseos de Dios, porque sigue diciendo, ¿verdad? Pueblo que en mi rostro me provoca, es decir, en mi cara, me provoca de continuo a ira. Es decir, sé que Dios me está viendo, pero aún sabiendo que Dios me ve, peco flagrantemente. Y es lo que hacemos.
Sabemos que no está bien cierto comportamiento y aún así, sabiendo que Dios nos ve, lo hacemos. Y Dios lo que quiere infundir en nosotros es su temor. Que estemos sabidos que Dios nos ve y que Dios no pasa por alto el pecado, y por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Así que continúa diciendo, ¿verdad? Sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Ahora, aquí llama la atención porque dirán, ay, yo como carne de cerdo, ya me comí unos taquitos, ya no se refiere a eso, porque nosotros no somos estrictamente tenidos en una dieta como la tenían los judíos. Porque los judíos tenían ciertas restricciones. Lo vemos en el libro de Levítico, cuáles son los animales inmundos y cuáles los animales que podían comer. Los animales que podían ser sacrificados a Dios y los animales que no debían ser sacrificados a Dios. Tenían una rigurosa dieta. A la iglesia no se le exigió eso. De hecho, en Hechos capítulo 10, cuando se le presenta este lienzo a Pedro, y se le presenta 3 veces y Pedro se niega a comer porque Dios le dice que mata y coma de todos esos animales inmundos. Y Pedro dice no, y entonces dice Dios, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces hay una excepción clara en la iglesia. Ahora hay iglesias que no comen carne de puerco. Por ejemplo, la iglesia del Séptimo Día, que tratan de guardar la ley de Moisés, que se congregan los sábados porque el sábado es el día de reposo para los judíos, pero en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que la iglesia se reunía el primer día de la semana, el día que había resucitado Cristo. Entonces, tampoco vamos a entrar en juzgar a otras congregaciones, pero en el sentido estricto tenemos que sujetarnos a la palabra de nuestro Dios. Entonces, el caso aquí no era el hecho solamente de comer cerdo porque estaban quebrantando la ley, sino que hacían sacrificios en lugares que Dios no les había dicho. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón, de Abiú? Que de alguna manera ofrecieron un incienso que Dios no pidió, un fuego extraño, se dice en la Escritura, y Dios los juzgó inmediatamente. Bueno, estos se escondían y buscaban lugares altos y los lugares oscuros para hacer sus sacrificios, pero en realidad no hacían sacrificios a Dios, sino a los ídolos. Entonces sigue diciendo el texto, verso 5, que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Entonces, cuando ellos hacen este tipo de sacrificios, este tipo de actividades, después dicen, no te acerques a mí porque yo soy más santo. Y aquí entra un poco lo que sería el fariseísmo, ¿verdad? En el sentido de que yo he leído toda la Biblia tantas veces, que me vas a enseñar tú. Cuando en realidad somos seres humanos y que nadie vale más ni está más alto, porque el único verdadero, digno de admirar y adorar es Dios, no los hombres. Porque lo que el hombre sabe es porque lo ha aprendido. Es decir, no tiene el conocimiento por sí. Dios sí, porque de Él es la sabiduría y la inteligencia, y se la da a quien se la pide. Pero el hombre tiene que aprender de aquí y de allá. De hecho, nadie es original, porque todo lo hemos sabido o de libros, o de personas, o de la experiencia de otros y mía, pero que al final es adquirido.
Y después decimos, ¿sabe? En los sacrificios, el pueblo de Israel decía, porque de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, tú nos has bendecido, por lo tanto nosotros también te bendecimos. Pero ellos decían no, y se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y esto fue lo que les pasó, pero aún así se consideraban más santos. Sigue diciendo, verso 6, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Es decir, daré la paga justa por sus pecados. Y por ejemplo, en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí habla de las obras buenas de los creyentes, ¿verdad? De igual manera, en el tribunal de Cristo, cuando en capítulo 5, en el verso 10, cuando dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por todas las cosas que hayamos hecho sobre la tierra, sean buenas o sean malas, habla de la iglesia, habla de los creyentes. Nosotros, si somos honestos, hemos hecho buenas obras, pero también hemos hecho malas obras. ¿Cierto o no? Entonces, de alguna manera, nuestras obras serán pasadas por fuego, según 1 Corintios capítulo 3. Pero no refiere a un juicio para condenación, sino a un juicio para pérdida o ganancia, porque nuestras buenas obras también serán recompensas, dice la Escritura. Entonces, aquí lo que vemos es cómo Dios va a pagar con lo justo a estas personas que obraron mal. Y como decimos en la actualidad, el que mal obra, mal le va. Verso 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdiciéis, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. ¿Sabe? Cuando había vino, cuando había racimos de uva, había vino, entonces era una bendición. Entonces lo que está diciendo es que Dios, de alguna manera, también va a cumplir con lo que ha dicho con sus siervos. Verso 8, así ha dicho Jehová, verso 9, sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Si se da cuenta, sigue reiterando que Jacob, que es Israel, y Judá, que es hijo de Israel, van a recibir la tierra por heredad. ¿Sabe? Dios no ha desechado a su pueblo. Ahora, una de las cosas que quería notar del versículo 1 es que en Romanos capítulo 10, en el verso 20, el apóstol Pablo habla algo similar a este versículo 1. Y mire lo que dice Romanos 10, 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿verdad?
Entonces, también quería resaltar que aunque había dicho que era para aquellos que habían entendido la creación, pero también de alguna forma se podría aplicar a la iglesia, porque la iglesia no buscaba a Dios, estaba lejos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de los gentiles. Si bien la iglesia empieza con puros judíos, Pedro, Juan, Jacobo, todos eran judíos. María Magdalena, María, la madre de Jesús, todos eran de Israel. Y después empezó la iglesia a hacerse homogénea en capítulo 10, cuando Cornelio se convierte. Y empiezan los gentiles y los judíos. Y después en el capítulo 15 se hace el primer concilio, el concilio de Jerusalén, que se habla de que a los gentiles no se les obligará a judaizar, ni a guardar sus fiestas, ni a guardar sus tradiciones, pero que se aparten de ahogado, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y esas fueron nada más las cosas que se les prohibieron a los gentiles. Ahora, volviendo a nuestro texto, dice el verso 10: y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Sarón está cerca de lo que hoy en día es Tel Aviv, pero dice que habla de un valle para habitación de ovejas y Acor para majada de vacas. Y está hablando pues un poco no de lo que nosotros conoceríamos como la civilización. No hay ese, ¿cómo se dice? Ese avance tecnológico, sino que es un avance de retroceso. Aquí hay una cosa bien importante. En nuestra vida nos deslumbra los edificios, los rascacielos, los trenes de alta velocidad, los aviones, los autos, etcétera, etcétera. Eso nos deslumbra, pero en realidad no lo necesitamos. ¿Sabe? El problema es que antes de lo que se conoce como la revolución industrial, la gente vivía, entre comillas, en la precariedad. Es decir, tenía para comer, tenía para vestir, tenía un techo. Y nada más. Y no deseaban más que eso. Claro, también entendemos que había terratenientes, gente que tenía muchas propiedades y se extendía y era poderoso y tenía sirvientes y de alguna manera podía ser un buen amo o podía ser un mal amo, ¿verdad? Y entonces todos querían igualdad. O sea, todos querían no ser como los del pueblo, sino ser como los terratenientes. De hecho, nadie quiere ser como el pueblo. La mayoría quiere ser como el que tiene, como el que manda, como el que gobierna. Nadie quiere estar en la parte de abajo de la pirámide. Todos quieren estar hasta arriba. ¿Sí? De hecho, eso te enseñan. De hecho, cuando ves la televisión, eso te muestran y no te das cuenta, pero te muestran a gente bien vestida, en una buena casa, con un buen coche y con un buen sueldo. Y independientemente de lo que te hayan enseñado, tú deseas eso, porque piensas que eso es lo que tiene que hacerse. Sin embargo, les digo que en el milenio, en los tiempos, no va a haber nada de eso. Y curioso, vamos a ser dichosos y felices. Ahora pensamos que si tenemos el último teléfono, vamos a ser dichosos, y no es cierto. Cuando ese teléfono ya no sea el nuevo, vas a querer el más nuevo y nunca vas a estar dichoso. Y nada te va a llenar, porque solo Dios puede llenarte el corazón. Entonces, verso 11 dice: pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, el monte de Dios es el monte de Jerusalén, que ponéis mesa para la fortuna y
suministráis libaciones para el destino. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, no sé si en sus Biblias, pero fortuna y destino están en mayúsculas. ¿Por qué? Porque son ídolos. El amor al dinero es idolatría. Y el destino, es decir, que te conformas con lo que te tocó vivir, porque estabas destinado a vivir eso, y no estás dispuesto a cambiar para hacer lo que Dios quiere. ¿Sabe? Mucha gente dice, es que así soy, que Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. De hecho, cuando vemos a Adán, Dios nos hizo así. Pero nuestra naturaleza caída nos corrompe cada día. Por eso Pablo dice acerca de la lucha que hay en nosotros, porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estamos luchando continuamente para hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Así que Dios, de alguna forma, no quiere que confiemos en el destino, sino que confiemos en Él. Dios no quiere que confiemos en la fortuna, sino que confiemos en Él. Porque de otra manera se vuelve idolatría. Y como de alguna manera ellos habían hecho un Dios de esto, dice el verso 12, yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al desgolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Es curioso, porque recordamos nuevamente el camino de la bendición y el camino de la maldición. Y Dios dice, elijan. Y si eliges el camino de la vida, tendréis bendición. Si eliges el camino de la muerte, tendréis maldición. El camino de la desobediencia y el camino de la obediencia. Tú elige, pero atente a las consecuencias. Y dio las consecuencias Moisés al pueblo de Israel y les dijo, si van por aquí, sus mujeres serán llevadas cautivas, seréis esclavos, sus casas van a perecer, no van a ser fértiles ni sus tierras ni sus mujeres, van a tener la maldición de Dios. Por eso Dios, de alguna manera, también dice que lo va a hacer, ¿verdad? Verso 13, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. Y entonces vemos que Dios de alguna manera va a separar del pueblo de Israel a sus siervos, a los que llama sus siervos. Él los va a proteger porque no hicieron su propia voluntad, sino buscaron hacer la voluntad de Dios. Entonces hay consecuencia en las acciones. Así que sigue diciendo el verso 14, mis siervos cantarán, ¿sabe? Alegría, gozo. Si nosotros ahora observamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no vive contento. Pero Dios tiene un remanente que sí vive contento. Pero que cuando se convierten a Cristo, prácticamente dejan de ser Israel y son la iglesia. Porque es así. Si un judío se convierte, ¿dónde se integra? ¿Al pueblo de Israel o al pueblo de la iglesia? Se convierte a la iglesia. ¿Sabe? Si ustedes ven, y lo vamos a ver ahorita, el reino de los cielos ya está construido.
Dice el Señor Jesucristo: voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Habla de que la Jerusalén celestial es un lugar que tiene ciertas medidas, ¿verdad? De hecho, tiene como 480,000 kilómetros cuadrados. Se dice que en esa ciudad se puede albergar una cantidad de 78,000 millones de gentes. Pero, de alguna manera, Dios dice que la iglesia es una. Cuando morimos, ¿a dónde vamos? A dos partes, ¿no? El cuerpo se queda acá y el espíritu va a la presencia de Dios. Cuando murió Lázaro y el rico, que Jesús le estaba dando esta ilustración, dice que estaba en el seno de Abraham. O sea, vamos al cielo, vamos al reino de los cielos. Cuando Juan en el Apocalipsis ve el cielo y dice que estaban tronos y había gentes, y después ve a los decapitados que murieron en la gran tribulación, ¿dónde estaba? En el cielo. O sea, la gente cuando muere va allá. Pero después habla de un reino terrenal. O sea, hay un reino de los cielos y un reino acá en la tierra. Y entonces tenemos que aprender a separar, porque en el reino milenial la gente se casa y se da en casamiento. Pero en el reino de los cielos, Jesús dijo que no se casarían ni se darían en casamiento, porque serían como los ángeles. Entonces, prácticamente la Biblia nos va dando esa, digamos, idea de saber que hay un reino en los cielos, un reino que no tendrá fin y un reino que sí tendrá fin, porque el reino milenial terminará, y después del reino milenial vendrá cielos y tierra nueva, que es parte de lo que vamos a ver ahora. Y entonces dice el verso 15: y dejaréis vuestro nombre por maldición y mis escogidos, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de la verdad se bendecirá. Y el que jurare por la tierra, por el Dios de la verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Se da cuenta? Esto es el final prácticamente del Apocalipsis. No habla del reino de Cristo en la tierra, sino habla de cielos y de nueva tierra. La vieja tierra pasó. De hecho, el apóstol Pedro habla también de esto en la primera carta, en el capítulo 3, y me parece que es el verso... A ver, déjame checar. Es el verso 13. Dice, es la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Esperamos cielos y tierra nueva. Y esto aquí en Isaías está hablando de esto. Dice: mas vosotros os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. ¿Se da cuenta? Dice para siempre. Os alegraréis para siempre. Estamos en el verso 18 de Isaías 61. Verso 19. Y me alegraré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis Juan decía que no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza? Bueno, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días
no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Y aquí de alguna forma está hablando poéticamente, porque Juan nos dice que no habrá muerte ni habrá pecado. Entonces, de alguna forma, un niño de 100 años, o sea, un niño no puede ser niño a los 100 años, ¿verdad? Sino que vivirá para siempre. Verso 21, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Se da cuenta, no se refiere a la Jerusalén celestial, sino se refiere a una tierra que será nuevamente habitada y que será plantada nuevamente. El cielo es calles de oro y mar de cristal. Acá está hablando de una tierra que será de alguna forma cultivada nuevamente. No está hablando de otra cosa. Recuerde que nosotros viviremos con el Señor para siempre, ¿sí? Entonces hay otra visión que no podemos alcanzar a ver correctamente porque la Biblia no nos da mucha luz, pero aquí está hablando de rehacer la tierra, edificar casas. Nosotros no edificamos casas porque vamos a una casa que Cristo edificó. Dice verso 22, no edificarán para que otro habite, porque habitará la justicia, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, y esto se habla de árboles como, se me olvidó el nombre, pero hay árboles que viven hasta 200 años, ¿verdad? Entonces, como el roble, precisamente, de alguna forma vivirán muchos días. Dice, serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en mano, es decir, que seguirán trabajando, ni darán a luz por maldición, porque su linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes como ellos, es decir, no heredarán el pecado de Adán, es decir, ya no tendremos esa maldición, o ya no tendrán esa maldición. Dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Tendrán esa cercanía con Dios, como cuando en el huerto, ¿se acuerdan? Cuando Adán pecó, se escondió. Y Dios preguntó, ¿dónde estáis? Y acá, de alguna manera, habrá esa cercanía y esa comunión. Y esta es la ilustración que ponen muchos en estos tiempos. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces habla de un mundo nuevo, en una circunstancia nueva, pero no está hablando de la iglesia, está hablando de Israel. La iglesia tiene otro fin. La iglesia tiene el reino de los cielos. Israel tiene otro fin. Yo no lo entiendo completamente. Y lo he tratado de analizar en diferentes puntos de vista. He leído acerca de otros que opinan lo diferente a lo que yo opino. Y trato de alguna manera de tener una mente abierta para decir, bueno, es esto. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Verdad? Y de alguna forma el Señor Jesucristo dice, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Y después el Apocalipsis habla de la Jerusalén celestial, donde estaremos nosotros con el Señor. Y habla a la iglesia. Y estos pasajes de Isaías son para Israel, porque se menciona su nombre y se menciona la ciudad, el monte que es Jerusalén. Sí, yo entiendo que la gente quisiera que Israel fuera destruido porque mataron al Mesías, pero Dios tiene otros planes y dice la Biblia, orad por la paz de Jerusalén. No puedo juzgarlos, Dios los juzgará en algún momento y sufrirán mucho. Israel será un pueblo que sigue sufriendo a consecuencia de haber negado al Señor. Nosotros, de alguna manera, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Así que, como iglesia, tenemos que enfocarnos a las cosas de la iglesia. Dios se enfoca en
Israel, y Dios hará justicia porque Él es justo. Nosotros no lo somos. Pero de alguna forma nos muestra también en nuestro carácter si estamos obrando como los siervos o como los no siervos, como los hijos de Dios o como los no hijos de Dios. Si estamos haciendo lo correcto, si estamos viviendo como Dios quiere, o seguimos haciendo nuestra voluntad y vamos en pos de nuestros pensamientos. Así que Dios nos exhorta, nos habla y Él quiere de alguna manera que podamos crecer y desafiarnos a ser mejores hoy. Hoy buscar la gloria de Dios haciendo la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie. Vamos a concluir orando a nuestro Dios. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Rogamos que pues tú vayas aclarando cada vez más lo que dice y que podamos, sobre todas las cosas, enfocarnos en obedecerte, en hacer justicia, en buscar misericordia, en darte la gloria a ti, Señor. Pedimos que esta semana que empieza hoy pueda ser bendecida, dirigida por ti, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra y gloria tuya, Señor. Apártanos del mal, apártanos del maligno y ayúdanos a hacer tu voluntad. Bendice, Señor, nuestras familias, ayúdanos a ser de testimonio y en el nombre de Jesucristo. Amén.